Empezamos esta parte del programa para asumir en nuestra reflexión de hoy una crítica, además, llena de incomodidad, de disgusto interior como venezolano. Veo con suma preocupación cómo factores no ya solamente políticos, sino también factores periodísticos, hacen una relevancia extraordinaria del cumpleaños de ese criminal llamado Fidel Castro Ruz. Fidel Castro Ruz no tiene ningún mérito como para ser elogiado, ni siquiera cuando se habla de su nivel de inteligencia, porque una cosa es ser un gran intelectual, y en efecto lo es, y otra cosa es ser inteligente, porque la inteligencia, cuando se usa para causar daño, no es inteligencia, es audacia, es cualquier cosa menos inteligencia. La inteligencia se usa como la usó Gandhi, como la usó Abraham Lincoln, para unir, para agregar, no para disgregar. Castro Ruz, ese hombre nacido en Holguín, en el año 26, si no me equivoco, tiene unos datos muy curiosos, este asesino. El primero de esos datos es que estudió, primero, sus padres, que eran analfabetas, por una parte, Mirta Díaz Balar, y su padre Castro, Díaz Balar fue su esposa, rectifico. La señora era Ruz y él era Castro, el padre. Él era gallego y ella era canaria, si mal no recuerdo, porque no refresqué la memoria bibliográfica de este asesino, que es como escuchar la de cualquiera, la de Atila, la de Al Capone, la de Lucky Luciano, es igual. Lo que varía es el método de asesinar gente y las causas que impulsan el asesinato. Este señor Castro Ruz, casado con Mirta Díaz Balar, que tiene un hijo, por cierto, llamado Fidel Félix Castro Díaz Balar, porque Díaz Balar como un solo apellido, que lo entrevisté, y como dato curioso para que ustedes vean lo que son estos comunistas, era ministro de energía atómica en una isla donde no hay ni energía eléctrica con que energía atómica. Claro, hoy día la tienen gracias ¿cómo se diría esto? Al chuleo, como se le dice vulgarmente, que han hecho los Castro del gobierno de Chávez y de continuidad con el gobierno de Maduro. Pero ¿por qué no elogio yo a Fidel Castro? Primero, porque es doloroso ver cómo una isla como Cuba, 500 años de sumisión, 500 años de subyugación, primero en la corona española, luego con Estados Unidos. Después de la guerra con España se instauran dictaduras sucesivas y solo ha logrado disfrutar aisladamente 17 escasos años de libertad y de democracia. La última promesa para el derrocamiento de Fulgencio Batista fue la de Fidel Castro, es decir, se levanten armas primero contra Antonio Leonidas en Dominicana, se levanten armas contra la dictadura de Batista con el llamado asalto frustrado al cuartel Moncada, se asila en México, ataca, logra vencer con la revolución y engaña al pueblo porque en una mano llevaba la cruz y en la otra llevaba el fusil. Usó la religión, como ustedes están acostumbrados a escuchar a los comunistas del mundo engañar, y a los fascistas también, a engañar a las multitudes haciéndoles creer que todo lo hacen en nombre de Dios. Sus crímenes incontables, fusilamientos masivos, en connivencia con Camilo Cienfuegos, con el Che Guevara, asesinos de profesión, que no solamente llevaron al fusilamiento, al ahorcamiento, al exilio, sino que además encarcelaron, envenenaron, desaparecieron, torturaron, y aún hoy el régimen que ellos sustentan sigue haciendo esas mismas barbaridades contra la humanidad cubana. Pero además impulsaron muertes masivas en la búsqueda de la libertad que hicieron cubanos que no se querían dejar imponer ese régimen y fallecieron en el estrecho de la Florida. Entonces, ¿cómo se le puede rendir pleitesía a un criminal de esta magnitud? Es como que si yo dijera que Hitler o Stalin son unos hombres maravillosos. Esta es la escoria
Esto es el reducto final del primer comunista que se instala en América, pero a sangre y fuego. A sangre y fuego, y está asociado a crímenes colaterales. Estaba presente en el Bogotazo cuando Gaitán. Cuando yo entrevisté a Plinio Apuleyo, una de las cosas que se dijo fue esa. Cuando entrevisté a Olga Gaitán, la hija de Gaitán, bueno, se evidenciaba que había la sospecha de que Castro estuviera de por medio. Con el asesinato de Allende, uno de los gemelos, no sé si Tony o Patrick LaGuardia, estaba presente allí, impuesto como custodio personal por Fidel Castro. Con los muertos de Machurucuto, que invadió el primer país de Latinoamérica que invade a Venezuela, se llama Cuba, y lo hizo por vía de los comunistas que están, muchos de ellos, en el poder hoy día, como el comandante Fausto, por ejemplo, y otros comandantes que tuvieron que ver con la revuelta que intentó por vía de fuerza invadir Venezuela para darle todo el petróleo que no se lo quieren vender al imperio norteamericano o a las potencias europeas o asiáticas para regalárselo a los comunistas. Qué cosa tan bella. ¿Cuántos muertos lleva encima Fidel Castro en sus 87 años? ¿Cuánto sufrimiento y cuántas lágrimas derramaron nuestros hermanos del pueblo cubano por la imposición forzosa de un modelo fracasado en el mundo? Un modelo que desesperanza a cualquier ser humano, un modelo que menoscaba la calidad individual o colectiva del ser humano porque yuxtapone la importancia del Estado comunista a la importancia de la individualidad. Fidel Castro Ruz, ateo por convicción, a pesar de haber estudiado allí, él entendió que ser terrateniente, ser un feudal como su padre y madre analfabeta, que tardíamente se alfabetizaron, pero que tenían una gran fortuna y unas grandes haciendas. Este señor, formado por los jesuitas, entendió que la hacienda de su padre como que le era muy pequeña y prefirió cogerse toda la isla como una gran hacienda. Y efectivamente, dentro de esa gran hacienda llamada Cuba, tener disponibilidad de todos sus esclavos, porque el comunismo no es otra cosa que una forma nueva de esclavismo, es decir, es neoesclavismo. Castro es de los que le cobra a los emporios internacionales ingentes cantidades de dinero por administrar, por ejemplo, o construir hoteles. Al gobierno le pagan, supongamos, 2.000 millones de dólares para los efectos laborales, y él reparte seguramente $1 millón para que le toque $25 mensuales a cada trabajador. El resto se lo embolsan ellos. Es un hombre de una vida absolutamente libertina. Es un hombre que no ha tenido probidad moral, ni en lo personal, ni en lo político, y no entiendo cómo los ñángaras, cómo los comunistas pueden adorar la imagen de un asesino de este calibre. Es como que si el pueblo judío o el pueblo italiano heredero del Imperio Romano sintiesen una gran admiración por los del Sanedrín que condenaron a muerte a Jesús, por Herodes o por Poncio Pilatos, por ejemplo. O sea, son asesinos de inocentes y no tienen ninguna gloria. Solamente cumpleaños el tirano, el asesino de Cuba.